¿Qué es lo que nos sucede cuando queremos hacer una cosa y boicoteamos nuestros propios esfuerzos? ¿Por qué a veces esta sensación de lucha constante, acompañada no pocas veces de unos resultados que no son para nosotros, en relación al esfuerzo que hemos puesto, lo suficientemente buenos? ¿De dónde vienen nuestros conflictos internos, nuestros desencuentros? ¿De dónde salen esos brotes de tensión, esas frases duras hacia los demás o hacia nosotros mismos? ¿De dónde procede el miedo del ser humano? ¿Por qué a veces nos conformamos con unas vidas de callada resignación en lugar de aspirar a tener una vida verdadera, una vida plena? Si nosotros entendemos un poquito mejor qué es lo que estamos proyectando en la pantalla que hay dentro de cada uno de nosotros, podremos comprender la verdadera razón por la que experimentamos límites en nuestra vida que no tendríamos por qué experimentar. Fijaros que esto no es una llamada a la arrogancia, a la soberbia, somos seres ilimitados, no, la soberbia es el gran error del ser humano. Pero es el justo reconocimiento de que dentro de nosotros hay un potencial que está anhelando aflorar, anhelando desplegarse, anhelando florecer. ¿Qué es aquello a lo que nuestra mirada no suele ser capaz de llegar, de alcanzar? Este es el drama del ser humano. Somos todos leones y leonas que nos miramos en el espejo y nos vemos como sencillos gatitos. Por eso tenemos tanto miedo. Luego, una de las cosas que yo quería que se produjeran fue que reconociéramos, que quiere decir volver a conocer quiénes somos en realidad, fundamentalmente para que desaparezca en gran medida el nivel de miedo con el que vivimos. Miedo a no gustar, miedo a no encajar, miedo a no tener éxito en la vida, miedo a fracasar, tantos miedos que lastran nuestra vida, que nos generan ansiedad, preocupación, inquietud, tensión, y además que son fuente de enfermedad. Todo ser humano, si se lo propone, ¿qué es proponerse algo en la vida? Es estar comprometido de verdad. Es levantarse una vez más de las que uno se cae. Es seguir entrenando aunque no te apetezca, aunque te duela la cabeza, aunque no hayas tenido un buen día. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esto es una noticia maravillosa porque hay personas que creen que nunca cambiarán, que siempre serán así cuando su forma de ser a lo mejor no les gusta. Resulta que no hay solo una mente. No está solo la mente que se está dando cuenta de lo que se está dando cuenta, sino que hay una mente que se está dando cuenta de cosas que pasan sin que yo conscientemente me dé cuenta. La primera, la autoconsciencia, darme cuenta de que me estoy dando cuenta, estaría ligada al hemisferio izquierdo del cerebro. Y la otra, el darme cuenta de lo que conscientemente no me estoy dando cuenta, pertenece al lado derecho. Todos sabemos el impacto de la intuición. No puedes explicar conscientemente de forma racional con tu hemisferio izquierdo por qué una persona no te gusta. Pero tu hemisferio derecho sí lo sabe. Porque ha captado cosas que esa persona está emitiendo, pero que se le escapan al lado izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay partes de nuestro cerebro que están viendo una realidad y hay otras partes de nuestro cerebro que están viendo otra realidad. Y lo que tenemos que entender es que uno de los dos hemisferios, por el entrenamiento cultural, se ha convertido en un hemisferio tan sumamente poderoso que le tiene al otro bloqueado, le tiene tapado. No deja que lo que el otro hemisferio está viendo en oportunidades, en posibilidades, pueda ser aprovechado sencillamente porque uno de los hemisferios no quiere que eso aflore. El hemisferio izquierdo le encanta hacer compartimentos, dividir. Le encanta todo lo que se relacione con la materia, todo lo que se relacione con poder medir, con los resultados. Al hemisferio derecho
No le importa el mundo de lo material, o no le importa tanto, le importa el mundo de lo espiritual, de aquello que trasciende, que va más allá de la materia, de aquello que forma el fondo de todas las formas, aquello que está más allá de las apariencias, en la profundidad, aquello que es lo más real de lo real. El hemisferio derecho tiene capacidades espectaculares, como veremos, pero el hemisferio izquierdo, por nuestra cultura, se ha convertido en el dominante. Y el hemisferio izquierdo tiene cosas maravillosas de las que hablaremos y otras cosas muy mejorables. ¿En qué es mejorable el hemisferio izquierdo? Es un hemisferio muy prepotente. Si yo no lo veo, no existe. Si no se puede medir, no tiene realidad. Y en segundo lugar, es muy ignorante de aquello que desconoce. No sabe que no sabe. El hemisferio derecho está mucho más abierto a explorar, a descubrir, a entender las cosas que se salen de la lógica, de lo razonable. Es mucho más el lenguaje del corazón. Donde la arrogancia dice es imposible, el corazón dice inténtalo. Donde la experiencia dice nunca ocurrió antes, no podrá ocurrir, el hemisferio derecho, que es la sabiduría del corazón, puede decir el pasado no tiene por qué determinar el futuro. Y donde la razón dice no tiene sentido, la razón anclada al hemisferio izquierdo, esa otra razón más amplia, esa lógica que supera los límites de nuestra razón habitual y que está conectada con el hemisferio derecho, la sabiduría del corazón, dice hay una razón más amplia de la que tú estás manejando. El hemisferio izquierdo ha sido nuestro gran avance evolutivo. Se empieza a desarrollar realmente hace unos 150.000 años y alcanza su esplendor hace unos 40.000. Es el que nos permitía conversar, explicar, desarrollar estrategias. Entonces, ¿dónde está el problema? Si esto es lo que nos ha ayudado al desarrollo científico y tecnológico del que disfrutamos todos, solo en una cosa. Que al olvidarse el hemisferio izquierdo del otro hemisferio, del hemisferio derecho, se desconectó de los aspectos profundos de la existencia, se despegó de la naturaleza. La naturaleza ya no era una parte de sí mismo. La naturaleza estaba allí, yo estaba aquí. Lo dividió todo y se creyó que por dividirlo estaban en realidad divididos. Y esta es la tendencia del hemisferio izquierdo, no porque por naturaleza tenga que ser así, sino porque muchas veces por condicionamiento cultural vamos reforzando la división, que lo único que existe es lo material, que lo único que existe es lo que se puede medir y pesar. Y del hemisferio izquierdo surge algo realmente sorprendente y que puede ser muy limitante, que es lo que se llama el habla egocéntrica. Fijaros, alrededor de los 3 o 4 años de edad, el hemisferio izquierdo empieza a desarrollarse, es el último que se desarrolla. Primero se desarrolla el hipotálamo, porque es la base de la supervivencia, por eso los niños pequeñitos, en cuanto tienen hambre, lloran de una forma absolutamente súbita, eso es una reacción hipotalámica. Luego se desarrolla el sistema límbico. El niño en la infancia, en la niñez, pues va desarrollando un mundo afectivo, va conectando con unos, con otros. Luego el hemisferio derecho se va desarrollando más, empieza a tener una idea del espacio, pero sigue sin verse dividido del resto de las cosas. Hasta que madura el hemisferio izquierdo, con ello el lenguaje, y empieza a hacer interpretaciones de lo que ocurre. Y estas interpretaciones no se viven como posibles interpretaciones de un fenómeno, sino la única interpretación posible de algo. Y el habla egocéntrica es una de las cosas que más limita al ser humano, porque llegamos a quedar cautivos de nuestra propia narrativa. Nos creemos eso que decimos y empezamos a pensar, a sentir y a actuar en base a eso que nos hemos creído. Pero claro, en nuestro coche, por poner una metáfora, no está solo el hemisferio izquierdo conduciendo. Ese es el piloto, pero no se da cuenta, porque están por debajo de la consciencia, de que hay 3 compañeros de viaje. El hemisferio derecho, que tiene también sus necesidades, que ve también realidades que al izquierdo se le escapan. El sistema límbico, que tiene esa conexión con el mundo emocional, que se le escapa casi por completo al hemisferio izquierdo, y el hipotálamo, con sus instintos primarios. Y de vez en cuando, uno de los 3 personajes, en un despiste del hemisferio izquierdo, toma el volante y da un giro. Con lo cual el hemisferio izquierdo se queda completamente descolocado porque no ha sido consciente de esto.
El hemisferio derecho, el hipotálamo y el sistema límbico son absolutamente invisibles para el hemisferio izquierdo, que es eso de lo que soy consciente. Por tanto, pertenecen al mundo inconsciente. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene que entender por qué se ha producido ese giro. Y en lugar de plantearse, oye, es que a lo mejor hay más personajes en mi coche. Claro, el coche representa a la persona en su conjunto. Es que a lo mejor hay más personajes en mi coche. No. Tiene que confabular, de hecho se llama así el arte de la confabulación, tiene que confabular para encontrar una explicación razonable para explicar lo que no tiene sentido para ese hemisferio. Por ejemplo, es un volante que no estará suficientemente bien ajustado, o una de las ruedas estará mal, habré pasado por un bache en la carretera. Todo menos intentar indagar la realidad. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo no explora, no escucha, no le interesa, solo enjuicia, solo dogmatiza en base a lo que es. No, en base a lo que ve. Y esto es muy importante que conozcáis el arte de la confabulación por lo siguiente. Mirar, en el hemisferio derecho del cerebro, que es el inconsciente, es la puerta al inconsciente, ahí están nuestros traumas de pequeñitos. Y todo eso va quedando en el hemisferio derecho, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida. ¿Qué pasa? Que ese hemisferio derecho está en contacto constante con el cuerpo, mucho más que el hemisferio izquierdo. Entonces, la persona siente sensaciones raras, se levanta y no está contenta, no tiene ilusión, ante ciertas dificultades se llena de miedo, se bloquea. Y el hemisferio izquierdo tiene que encontrar una explicación a eso que sucede. Como no tiene acceso al hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho es inconsciente, el hemisferio izquierdo se inventa una historia y se la cree. Luego, una de las cosas que tenemos que entender es que esta tendencia obsesiva del hemisferio izquierdo por inventarse historias para explicar lo que no entiende, ha de dejar paso a un sentido humilde, curioso, interesado de explorar en lugar de juzgar. Y aguantarse en ese espacio de no saber para permitir que el hemisferio derecho, que en cuanto ve la puerta abierta quiere comentarlo, te lo pueda decir. Pero ¿qué ocurre? Que como el hemisferio derecho no se le considera, como al hemisferio derecho no se le habla, no se le escucha, prefiero inventarme una historia y seguir acarreando un sufrimiento, interpretando que es por una razón y no por otra. Por eso jamás nos enfadamos por las razones que pensamos. Siempre hay un trasfondo, una mar de fondo mucho mayor de la que imaginamos. Pero bueno, el hemisferio izquierdo no quiere saber del derecho porque de alguna manera intuye que hay algo ahí que prefiere no conocer. Y lo que no se da cuenta es de la cantidad de recursos que está perdiendo precisamente por no conectar con el otro lado. Todos hemos oído hablar probablemente de un concepto es thinking out of the box, pensar fuera de la caja, es decir, salte de tu cuadrícula mental. Esa caja mental, esa cuadrícula, ese patrón fijo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, que parece que siempre es la misma, por eso decimos, yo no puedo cambiar, es exclusivamente una creación del lado izquierdo. El lado derecho, el hemisferio derecho, conoce las 3 dimensiones, cuando el izquierdo solo conoce 2. Cuando el hemisferio izquierdo solo conoce blanco y negro, el derecho conoce todo un espectro multicolor. Pero claro, ese espectro está escondido. Todos esos colores están ocultos. El hemisferio izquierdo no quiere saber nada. Claro, en el momento en el que el hemisferio izquierdo se abre a entender al hemisferio derecho, empiezas a ver soluciones que no se pueden entender desde la razón ordinaria. Entonces, nosotros estamos muy enfocados al detalle, a lo preciso, y nos falta el gran angular propio del hemisferio derecho. Vamos a hablar del hemisferio derecho porque es una de mis grandes pasiones. El hemisferio derecho está conectado con lo que une todas las cosas. No ve división, solo ve unidad. Donde el izquierdo solo ve árboles separados, el derecho ve un bosque. Donde el izquierdo solo ve una nariz, una oreja y un ojo, el derecho ve un rostro. Pero no solo eso, el hemisferio derecho nos ayuda a trascender la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, y nos permite conectar con un presente eterno. Si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte, el hemisferio derecho está apasionado con la vida. Si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la rivalidad, con yo soy más que tú, sé más que tú, tengo más poder que tú, tengo más fortuna, tengo más control, tengo más seguridad, el derecho está absolutamente
apasionado con el amor en mayúsculas, con el dar para multiplicar, con el conectar, con el comprender, con el crecer, con el construir. Ahora tenemos que dar un salto muy importante y es hablar del niño interior. Porque cuando los niños son muy pequeñitos, los dos hemisferios son muy amigos. El hemisferio izquierdo entiende perfectamente lo que es capaz de hacer. Es capaz de dividir, es capaz de utilizar las manos, es consciente de ese poder, pero también sabe que el hemisferio derecho tiene capacidades que él no tiene. Y hay lo que se llama una gran sincronización hemisférica. ¿Cuál es el resultado? Los niños pequeños son niños alegres, están constantemente riéndose, están jugando, están conectando, están explorando. Por tanto, dentro de cada hemisferio hay un lado oscuro y un lado luminoso. Hemisferio izquierdo, lado oscuro, su prepotencia. Soy el único que sé. Yo sé por qué me pasa esto. Si me siento así de mal es porque no valgo lo suficiente. Si tengo miedo ante el desafío es porque soy un cobarde. Si no resuelvo esta prueba es porque me falta inteligencia. Su prepotencia. En segundo lugar, su ignorancia. ¿Es ignorante de qué es ignorante? Se cree que solo hay dos dimensiones cuando en realidad hay tres. Se cree que solo hay el blanco y el negro cuando resulta que hay muchos colores. Ese es el lado oscuro. ¿Cuál es el lado luminoso? La capacidad de pensar, la capacidad de escribir, la capacidad de describir, la capacidad de construir instrumentos, la capacidad de analizar las cosas para estudiarlas con detalle. ¿Cuál es el lado oscuro del hemisferio derecho? Nuestros traumas, nuestras heridas. Entonces, en el lado derecho tenemos como parte oscura esos traumas que hemos experimentado en la niñez, fundamentalmente en la niñez. ¿Cuál es el lado luminoso del hemisferio derecho? Ya lo hemos dicho. El gran angular. Es capaz de ver la conexión entre las cosas. La mirada con anchura es la mirada del hemisferio derecho. La mirada con profundidad es la mirada del hemisferio derecho, la que ve el fondo que hay detrás de las formas, la que ve el océano que está detrás de la ola y que constituye la propia ola, la que ve la unidad en medio de la división. Si el hemisferio izquierdo ve olas separadas, el hemisferio derecho ve una única unidad, un océano que las constituye a todas. Si el hemisferio izquierdo ve la muerte, de repente hay un nacimiento, nace la ola y muere la ola. El hemisferio derecho ve un presente eterno, que es la vida, el océano. En un momento determinado aparece la forma, que es la ola. Y en un momento determinado desaparece la forma. Pero el ser, lo que es la ola, lo que define la ola, la esencia de la ola, que es océano, permanece. Por eso el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte y el hemisferio derecho está apasionado con la vida. El hemisferio izquierdo ve solo una ola, nace y muere, que me llegue la muerte lo más tarde posible. Y el hemisferio derecho dice, ¿por qué tengo que vivir con miedo a la muerte si yo sé que la vida es lo único que es eterno? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no estamos en el campo del bien y del mal, sino que estamos en el campo de los niveles de la consciencia, lo que tenemos que hacer es unificar la consciencia. ¿Qué es unificar la consciencia? Es llevar luz donde hay oscuridad. Es decir, en el hemisferio izquierdo, ¿qué es llevar luz? Querido hemisferio izquierdo, yo sé que sabes mucho. Yo sé que gracias a ti hemos experimentado todo el avance científico y tecnológico el que disfrutamos, porque gracias a ti se ha desarrollado la tecnología. Yo puedo hablar gracias a ti, no podría expresar experiencias que he vivido si no te tuviera a ti. Gracias a ti podemos cooperar los seres humanos y ayudarnos unos a otros porque nos podemos entender. Querido hemisferio izquierdo, hay cosas que es importante que las entiendas, que no lo sabes todo, que hay un mundo más allá de lo que tú ves como razonable, que hay un mundo más allá de la materia, que hay un mundo más allá de lo medible, que hay un mundo más allá de lo controlable, que no tienes que vivir obsesionado con la muerte. Ábrete a explorar lo que tu compañero, tu amigo de niñez, sabe del mundo. Querido hemisferio derecho, yo sé que en tu interior tienes heridas, traumas, que te generan dolor porque no te has sentido lo suficientemente querido, porque no te has sentido lo suficientemente valorado. Yo sé que además sabes que el otro hemisferio no te presta atención, pero las cosas han cambiado. El hemisferio izquierdo tiene interés en conocerte. No tienes por qué rivalizar, no tienes por qué hacerle la vida imposible para que se dé cuenta de tu sufrimiento. Él no va a rechazar esas heridas que le muestres. Él no va a rechazar esos traumas porque él sabe que si abraza esos traumas, esos sufrimientos que tú estás acarreando, tú vas a sanar y todo va a pasar a otro nivel.
yo te animo, lo mismo que he animado al hemisferio izquierdo, a que se acerque con curiosidad, con humildad, con interés a explorar, que busque también la quietud, que no sea tanto del juzgar y sí mucho más del contemplar. Yo a ti te animo a que te expreses a través del dibujo, a través de la escritura, a través de la poesía, a través del arte. Porque tienes un compañero que está dispuesto a entenderlo. ¿Qué nos ocurre? Pues que en la unión está la solución. En cuanto el lado izquierdo y el lado derecho se abrazan, el lado oscuro del lado izquierdo se llena de luz, con lo cual entra la luz, la oscuridad se desvanece. Y el lado derecho, el lado oscuro del hemisferio derecho, el trauma, la herida, al ser abrazada por el hemisferio izquierdo, también se sanan. Por eso la conciencia unificada es la solución al miedo, es la solución a la violencia, es la solución a la frustración, es la solución al resentimiento. Lo que te deseo es que tengas una vida verdadera, una vida plena, y que tal vez, ojalá, esto que hemos compartido desde este lugar tan único y excepcional, te haya sido de alguna utilidad, sencillamente para darte cuenta de que eres mucho más de lo que crees que eres. Muchísimas gracias.